Fluffy? ILF es una enfermedad degenerativa similar a la tapia, que afecta únicamente a la especie Equus domesticus stupidus, conocida comúnmente como Fluffy. Esta enfermedad se puede detectar fácilmente, ya que el Fluffy infectado presentará un aumento excesivo de apetito, además de una notable aversión a la luz solar y al agua. El virus de la locura Fluffy se puede transmitir a través de la saliva, sangre, esperma o heces a otros Fluffys. Si usted posee más de un Fluffy en su hogar, procure practicarle la eutanasia al Fluffy infectado antes de que pueda contagiar al resto. El virus de la locura Fluffy es inofensivo para los humanos o cualquier otro animal. ¡Ah! ¡Esquelita Fluffy! ¡Ahora! Etapa 2. Transformación. Transcurridas 24 horas después de la infección, el Fluffy presentará un comportamiento errante y agresivo hacia los otros Fluffys, tendiendo a atacar y dar sueñitos eternos si no se le detiene a tiempo. En esta etapa mostrará síntomas variados como vómitos, salivación excesiva y una notable decoloración en el pelaje. Fluffy no quiere salir a tonto parquecito. ¡Es el territorio de Fluffy ahora! Etapa número 3. Locura. En este estado avanzado, el virus ya ha causado estragos en el cerebro del Fluffy, convirtiéndolo en un ser irracional y salvaje con tendencias caníbales. El virus de la locura Fluffy produce cantidades excesivas de adrenalina, convirtiendo al infectado en un depredador ágil y fuerte contra otros Fluffys. Etapa número 4. Necrosis. Al ser una enfermedad degenerativa, el virus de la locura Fluffy eventualmente debilita al infectado a tal punto de producir los sueñitos eternos de las células, generando una necrosis que eventualmente da sueñitos eternos a Fluffy. Mutaciones. Dependiendo del tipo de Fluffy infectado, el virus de la locura Fluffy muta a formas distintas, generando nuevos tipos de infectados. Ciego. Los Fluffys unicornio presentan una mutación que obliga al cuerpo del Fluffy a producir más de un cuerno en su cabeza. Con el tiempo, estos cuernos deforman su rostro, dejándolo ciego. Estos Fluffys cazan utilizando su oído debido a las lesiones en sus ojos. Una vez que se encuentran a un Fluffy, ya sea que esté infectado o no, lo embisten con sus cuernos hasta darle sueñitos eternos. Debido a la mutación, el poder alimentarse resulta imposible para este Fluffy, por lo que tendrá sueñitos eternos en pocos días. Imitador. La mayoría de los Fluffys con el síndrome de Smarty se convierten en imitadores. Estos se suelen ocultar en lugares oscuros mientras imitan el hablar de una muma para atraer tanto a los Fluffys adultos como a los potros. Una vez atrapan a su presa, le quiebran las patas o la columna para dejarlo paralizado. A diferencia de los demás infectados, estos no se alimentan de Fluffy cazado, sino que deciden darle elfis violentos hasta que este tenga sueñitos eternos. Muma, dama, bebé, bebé, amana, muma. Una idea original de Macromoco. Macromoco.